Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a estas pláticas grandiosas con las terapeutas Vicky Chicurel y Silvina Bucci. Hoy vamos a tener una plática muy padre, pero queremos recordarle a todo el público que nos está escuchando, tanto en nuestra plataforma de Zoom como en Facebook, que las pláticas son grabadas y que si por alguna razón no la pudieron ver en este momento o saben de alguien que no pudo y le gustaría verla, están en nuestro Facebook y YouTube de la Keile. Asimismo, les recuerdo que terminando la plática podremos pasar a la sección de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda. Hola, buenas tardes, Victoria, Silvina, bienvenidas nuevamente una vez más. ¿Cómo están? Hola Muchas Anita, gracias. gracias por volvernos a recibir y estamos felices y emocionadas de estar otra vez contigo y con todo este público maravilloso de la Keile. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que muy interesantes las pláticas y bueno, el título de hoy en especial, pues con estos tiempos también, pues dominar la ansiedad es parte de lo de hoy. Así que, a ver, cuéntenos ustedes que son las profesionales, ¿cómo podemos hacer esto? Espero que entendamos todos la plática y que podamos disipar cualquier duda que tengamos. Ok, pues vamos a ver y con toda la confianza pueden preguntar para irles apoyando y aclarando dudas. Entonces, Claro. como dijiste Anita, el día de hoy vamos a ver la plática de la ansiedad y como dice el título, es ansiedad y ya no comas ansias. Entonces, tenemos maravillosos tips que les vamos a dar el día de hoy para poder compartir con ustedes y esperamos que les va a gustar y les van a servir sobre todo, que son muy útiles. Entonces, aquí mi querida amiga y colega Silvina nos va a dar como siempre el menú. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Nuestro temario de hoy es, como siempre, quién es David Burns, qué es la terapia Team CBT, qué es la ansiedad, cuáles son los pensamientos negativos que nos traen ansiedad y cuáles son las distorsiones cognitivas que tenemos en esos pensamientos negativos y cuáles son los métodos que podemos usar para poder gestionar la ansiedad de una manera sana, por decirlo de alguna manera, porque cierto grado de ansiedad nos protege a veces, pero cuando es en exceso ya se nos van a la mano y nos puede traer problemas que son más grandes o más importantes. Definitivamente es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Todo lo que es en exceso nos trae problemas y significa que hay algo que hay que arreglar. Bueno, vamos a empezar a ver quién es David Burns. David Burns es un psiquiatra muy reconocido que se formó en Filadelfia y que hoy en día trabaja en la Universidad de Stanford, en el Hospital Stanford. Y bueno, él, aparte de ser este psiquiatra, crea este modelo que vamos a ver el día de hoy y es un gran autor de varios libros que entre ellos está Sentirse Bien, es un bestseller, lleva más de 5 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos y el libro ha sido ya traducido a más de 30 idiomas. Y en los últimos días acaba de salir su nuevo libro que se los recomendamos muchísimo, que es Feeling Great. Es una manera muy amena de escribir y que trae muchas formas de métodos que ayudan a uno mismo poderse ayudar, tanto con depresión como con ansiedad. De hecho, dicen que el 65% de la gente que lee sus libros les ayuda muchísimo a manejar depresión y ansiedad. Y la intención que tiene este webinar es compartir con ustedes información relevante sobre la ansiedad y por supuesto también aprender a gestionarla, porque como decíamos recién, la mejor manera es gestionándolo y que no sea un exceso, que no nos deje valga la redundancia, que no nos deje dejar de vivir, que no sea un impedimento y nos haga ser no funcionales, ¿no? Cuando la ansiedad ya nos hace no ser funcionales, entonces ya es un problema. Entonces vamos a ver varias técnicas que tiene Team CBT que son fantásticas para gestionar la ansiedad y que estamos ansiosas por contarles. Así es, entonces empecemos porque nos preguntamos qué es esto, qué cosa es
Team CBT. Pues bueno, vamos a ver que Team CBT es, además de todos los beneficios que ya son conocidos por la terapia cognitivo-conductual y que en realidad tienen grandes beneficios, esto que nos ayuda a salir adelante muy rápido, también Team CBT está enriquecido con un marco terapéutico que contiene testing. Testing es, nosotros como terapeutas siempre estamos midiendo, testeando cómo está nuestro paciente, cómo se siente en este momento. Esto nos ayuda a que no estemos suponiendo cómo se siente, imaginándonos cosas que muchas veces no son reales. Los terapeutas también nos equivocamos y a veces muy duro. Entonces aquí vamos a tener la certeza de cómo el paciente se siente dicho por él mismo. También lo podemos usar este testing en nuestra vida personal, cuando estamos hablando con nuestros familiares, con nuestros amigos, nos están contando algo, y podemos estar midiendo qué tan entendidos se sienten por nosotros, qué tan escuchados se sienten por nosotros. También cuenta con empatía. La empatía son los 5 secretos de comunicación efectiva, que son una maravilla, que nos cambian la manera de relacionarnos, tanto con nosotros mismos como con los demás, y tener muchos mejores resultados de nuestras relaciones. Y bueno, también hay el establecer una agenda, que en este momento no lo vamos a tocar porque eso ya es muy terapéutico, y hay muchos métodos que son realmente efectivos, poderosos, y además son sencillos, y que el día de hoy vamos a compartir algunos de ellos que tienen que ver con la ansiedad y cómo poderla gestionar de una mejor manera. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Con frecuencia sentir ansiedad o angustia no es más que una molestia, y aunque a veces puede llegar a incapacitarte e impedirte hacer lo que quieres hacer en verdad con tu vida, que es lo que decíamos recién, ¿no? Dejar de ser funcionales. Sin embargo, vamos a darles una gran noticia, que es que sí puedes cambiar cómo te sientes. ¿Por qué? Porque la ansiedad es ese como miedito que nos da cuando pensamos que vamos a pasar situaciones que, aunque no sean amenazantes, nosotros las consideramos amenazantes. Como por ejemplo, puede ser una entrevista de trabajo o hablar en público. Cualquier cosa que a nosotros nos dé nervios nos va a producir esa ansiedad y esa incomodidad. Entonces, aprender a manejarla va a hacer que podamos pasar esos momentos de una mejor manera, hablándonos a nosotros con la realidad, quitando las distorsiones que vamos a ver y entendiendo que la ansiedad es a veces ese grado de importancia que le doy a las cosas y que por eso me ponen un poquito nerviosa. Ok, perdón, es que se me congeló. ¿Me escuchan? Sí, te vemos y te escuchamos. Gracias, es que se me había congelado. Y bueno, entonces vamos a ver qué diferencias hay entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico, que son dos cosas que no son iguales, ¿sí? Primero vamos a ver qué cosa es un ataque de ansiedad, y no es una afección diagnosticable, por ejemplo, y puede tener un desencadenante específico, como por ejemplo cuando voy a tener un examen, cuando tengo un problema en el lugar de trabajo, un problema de salud o un problema sentimental. Tengo algo específico que lo puedo ubicar y que eso me genera mucha ansiedad. También puede que se desarrolle gradualmente cuando una persona se siente ansiosa. Su duración puede ser entre 10 a 30 minutos, que va subiendo, va escalando esta ansiedad, y implica físicos, como empieza mi corazón a latir más rápido, está más acelerado, o de repente siento un nudo en el estómago, o empiezo a sudar, o el típico nudo en la garganta, que todos lo hemos sentido en algún momento. ¿Y qué es un ataque de pánico? Esto es diferente. Es una afección que es diagnosticable. No tiene un disparador específico. No sabemos de dónde de repente surge, y puede suceder sin que una persona tenga ansiedad o no sienta que está ansioso. De repente te puede llegar. Presenta varios síntomas y, claro, también presenta síntomas que son físicos,
como hay muchos sentimientos de terror que son tan intensos que la persona teme llegar a una pérdida total de control o incluso a morirse, ¿sí? Piensa que ya no puede controlar nada, que se está asfixiando, que le está dando un ataque cardíaco o que se va a morir. Entonces, en alguna ocasión yo comenté que yo no sabía que era un ataque de ansiedad y entonces una noche empecé a respirar, empecé a sentir unos síntomas muy extraños, pero básicamente que no podía respirar. Y en verdad pensé que me estaba muriendo. Entonces fui con la señora que me ayudaba en casa y le pedí que viniera a mi cuarto porque yo estaba sola y le dije, por favor, se lo pido, siéntese aquí porque ya me voy a morir. O sea, horrible, hasta que vinieron por mí, fui al hospital y ahí me dijeron que tenía un ataque de pánico y claro, había hiperventilado y bueno, ya me explicaron cómo manejarlo, cómo hacerlo, pero les puedo decir que fue una sensación realmente macabra, ¿no? Me asusté terrible, lo sufrí muchísimo y en esta ocasión me tardó, pero no fue de un momento a otro. Entonces los ataques de pánico de verdad son una experiencia muy, muy fuerte. Entonces tenemos estos síntomas físicos que a menudo ocurre de manera repentina e inesperada y también puede durar entre unos minutos y una hora, aunque el impacto negativo puede continuar. Como les digo, en mi caso continuó por varios días. Entonces, quizá la persona se puede decir a sí misma, debo estar teniendo un ataque al corazón, ¿y qué pasa si me desmayo? ¿Y qué pasa si me muero? No puedo respirar, ¿y si me ahogo? Y entonces lo único que haces es intentar aferrarte a la vida. O sea, tal cual como dice aquí, así es tal cual como yo lo viví y en el consultorio los pacientes es tal cual lo describen. Entonces, vamos, es importante que identifiques cuáles son tus emociones negativas y para Porque poderlo. justamente, porque determinados sentimientos son consecuencia de determinados pensamientos negativos. Y sabes que me parece importante aclarar, Vicky, que el trastorno de ansiedad con trastorno de pánico, me parece que una diferencia importante es que trastorno de ansiedad en realidad es que me dé mucha ansiedad. Como decías, no es diagnosticable porque en realidad es un término coloquial. La gente empezó a decir popularmente ataque de ansiedad, pero existe el trastorno de ansiedad generalizada y otros trastornos de ansiedad como fobias, etcétera, pero no hay un ataque de ansiedad. Es sentir mucha ansiedad, pero coloquialmente se le empezó a decir ataque de ansiedad y en realidad lo que es ataque de pánico, por eso es diagnosticable uno y el otro no, ¿no? Claro, y también lo que es muy importante que la gente sepa es la gran diferencia es que no sabemos cuál es la causa directa. Lo podemos identificar muy fácil. No, estoy muy ansiosa por el examen, estoy muy ansiosa porque choqué y mi papá me va a regañar, o estoy muy ansiosa porque mi novio me cortó. Y Exacto. tengo este detonador de la ansiedad que es muy fácil de identificar, a diferencia que en el ataque de pánico puede venir de súbito y no sabemos qué está pasando, no entendemos. Y por eso nos asusta más, Silvina, porque como no visualizamos el detonador, de verdad creemos que nos estamos muriendo. Claro, esa parte de lo que estoy sintiendo, la incertidumbre. Bueno, y lo importante entonces es identificar qué emociones negativas son consecuencias de determinados pensamientos negativos, como en la ansiedad, nervios o preocupación, cuando te dices que corres peligro y que está a punto de suceder algo terrible. O cuando siento pánico y te dices que estás a punto de morirte, de ahogarte, de desmayarte, de perder el control o de volverte loco. La turbación es cuando te dices que has quedado como tonto delante de otras personas. La timidez es cuando te dices que las demás personas verán lo nervioso e inseguro que te sientes y van a despreciarte por eso. Y la soledad es cuando te dices que nadie te puede querer y que estás condenado a quedarte solo para siempre. Entonces, este tipo de pensamientos negativos hace que nos
sintamos mal y que nos pongamos más ansiosos. Entonces lo que hay que determinar justamente es qué emociones negativas están atados a esos pensamientos. Y una vez que encontramos el pensamiento, podemos ver, como vamos a mostrarles más adelante, cuáles son esas distorsiones que hacen que los veamos de esta manera. Yo siempre digo que las mamás, casi siempre hay una edad en la de nuestros hijos en las que estamos como en ansiedad total, ¿no? Empiezan a salir en la noche y nos quedamos despiertos pensando que si me quedo despierta y preocupada estoy protegiéndolos y nada va a pasar. Como si el hecho de que yo me quede despierta sentada en mi cama va a hacer que no pase nada en realidad, ¿no? Entonces pensamos que esa ansiedad que sentimos nos protege y nos volvemos, como digo siempre, una maquinita de preguntas. ¿Llevaste abrigo? ¿Pusiste gasolina? ¿El carro está bien? ¿Vas a manejar despacio? ¿Con quién vas? ¿Con quién vuelves? Y vivimos atosigándolos con preguntas, ¿no? Yo estoy en la edad, mis hijos, en los que me revolean los ojos casi todo el día porque soy una maquinita de preguntas. Y sí, me pongo ansiosa justamente cada vez que salen de casa. Y nos cuesta mucho, entonces hay que ver qué es lo que me estoy diciendo, qué es lo que pienso que va a pasar, que yo sola me provoco la ansiedad que siento. Y sabes una cosa, ahorita que te escucho como maquinita de preguntas, a mí me dio ansiedad, creo que tus hijos también les deben de dar. Sí, claro. Entonces vamos a ver que la ansiedad adopta muchas formas distintas. Entonces, ve si te reconoces en alguna de las siguientes formas, ¿sí? La primera es una preocupación crónica. Te preocupas constantemente por tu familia, por tu salud, por tu carrera profesional y se te revuelve el estómago y tienes la impresión de que está a punto de pasarte algo malo. Pero la ansiedad está siempre pensando en el futuro y con estos pensamientos de que algo muy malo va a pasar. También otra de las donde te puedes reconocer son miedos y fobias, que puedes tener miedo a las agujas o puedes tener miedo a las sangres, a las alturas o a los ascensores, por ejemplo, a conducir. ¿Y cuánta gente no tiene mucho miedo al avión? Al agua, a las arañas, a las serpientes, a los perros. Si yo tenía una amiga que salíamos a la calle y me decía, ahí viene un perro, y yo, ¿dónde está el perro? ¿No? Del otro lado, de la otra esquina, ¿no? Lo veía, parecía que tenía binoculares para ver a los perros. Así, esta capacidad de que le daba tanto miedo. Entonces, también a las tormentas, a los puentes, a quedarse atrapados en lugares cerrados, en fin. Uno puede tener miedos y fobias a cualquier cantidad de cosas, cada uno dependiendo. Entonces, vamos viendo a dónde nos identificamos o qué tipo de ansiedades nosotros hemos vivido. Hay la ansiedad por la actuación, por ejemplo, ¿no? Te quedas paralizado siempre que tienes que hacer un examen o que tienes que actuar o hacer algo delante de las demás personas. O también hay ansiedad por hablar en público, ¿sí? Te pones nervioso cuando tienes que hablar ante un grupo y te dices, temblaré y todos van a ver que estoy unos pensamientos a los que Silvina se estaba refiriendo. Me empiezo a atacar con estos pensamientos que me llevan realmente al pánico. Entonces, si yo los puedo detectar, puedo pararlo. Y por eso Silvina dijo, la buena noticia es que podemos escoger cómo sentirnos. Y bueno, otra de las cosas que nos da muchísima ansiedad es la timidez. Te sientes nervioso, por ejemplo, en las reuniones sociales. Desde el momento en que te invitaron a la boda, que te invitaron a la cena, ya se te hace el nudo en la garganta, ya te duele el estómago y quisieras que ese día te diera calentura para tener un gran pretexto para no ir. Ahora, todo el mundo te empiezas a decir, parece encantador y parece relajado, pero yo no tengo nada interesante que decir. Entonces, lo más probable es que se den cuenta que soy muy tímido y que estoy fuera de lugar y que no encajo. Entonces, me empiezo otra vez con mis pensamientos negativos a bombardear, pero lo peor es que me los creo. Entonces, vamos a ver que los pensamientos negativos producen ansiedad, ¿verdad, Silvina?
Es así, cada vez que te sientes angustiado o asustado es porque te estás diciendo que va a suceder algo malo, algo terrible. Por ejemplo, si te da miedo volar y el avión entra en una zona de turbulencias, quizás sientas pánico porque piensas, este avión se va a estrellar, después de imaginarme los gritos de los pasajeros mientras el aparato se va desplomando. Y tu miedo no es consecuencia de la turbulencia, sino de los mensajes que te transmites, porque cuando cambias tu manera de pensar vas a cambiar tu manera de sentirte. Los demás pasajeros seguramente se están contando otra historia en su cabeza, se están diciendo que la turbulencia es normal, porque es lo que es aire y que el avión se mueve un poquito y que ningún avión se ha caído por turbulencia y lo saben y lo tienen claro, entonces no se preocupan y no están dejando de disfrutar el vuelo, ¿no? O dejando de descansar en el vuelo. En cambio, cuando uno se está diciendo que el avión está en problemas, si me estoy diciendo eso, ¿cómo me voy a sentir? Y si me siento así, ¿cómo voy a actuar? ¿No? Entonces me estoy provocando las emociones justamente porque los pensamientos que yo tengo son los que me provocan esa ansiedad. Así que interesante, ¿no? Es aprender a conocerlo y poder cambiar nuestra vida y poder tenerla mucho más plena. Entonces, el modelo cognitivo se basa en 3 ideas que son súper sencillas. La primera es, te sientes tal como piensas. Si piensas que eres un fracasado, te sientes fracasado. Cuando estás angustiado, te estás engañando a ti mismo, porque la ansiedad es consecuencia de pensamientos que están distorsionados, que son ilógicos, que tienen una deformación. Esto lo podemos llamar como una estafa mental, ¿sí? Es como alguien que te extorsiona y que nosotros estamos permitiendo que este pensamiento nos esté extorsionando. Y el tercero es cuando cambias tu manera de pensar, entonces podrás cambiar tu manera de sentirte, ¿sí? Descartes dijo, pienso, luego existo. Y es lo más sensato que hay y tiene años y miles. Entonces, realmente pienso y dependiendo qué pensé, es como voy a existir. Es así. Y si te acosa alguno de estos miedos, ¿cuánto darías por superarlos? Imagínate por un momento que mañana tienes que pronunciar una conferencia o que hacer un examen importante y que esta noche podrías acostarte sin tener ese nudo en la garganta o en el estómago y sintiéndote confiado y relajado. Si te sientes solo y eres tímido, ¿cuánto darías por poder entablar una conversación interesante con facilidad con cualquier persona y en cualquier lugar? Y si padeces fobias, ataques de pánico u obsesiones y compulsiones, ¿cuánto darías porque pudieras vencer esos miedos para siempre? Yo creo que si tuviéramos la posibilidad, daríamos cualquier cosa, ¿no? Para poder sentirnos cómodos y confiados en todas las circunstancias. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, aprender justamente métodos para poder lograrlo. Okay, entonces tú puedes vencer tus miedos. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? ¿Es así? Ok, entonces vamos a ver. Estas metas pueden parecer imposibles. Cuando nos sentimos tan mal y estamos tan ansiosos, decimos, ay, sí, ajá, ¿cómo lo voy a vencer? Bueno, sobre todo cuando llevamos años luchando contra la ansiedad o contra la depresión también, ¿no? Que de alguna manera ya nos habituamos a sentir depresión y ansiedad, lo hacemos parte, lo integramos en nuestra vida, entonces pensamos que ya nunca lo vamos a poder quitar, pero puedes vencer a tus miedos sin píldoras y sin largos tratamientos de terapia. Esto es lo maravilloso de Team CBT. Entonces, puede que no sea esto lo que estás acostumbrado a oír. Si consultas a tu médico, quizá este te diga que tienes en el cerebro algún desequilibrio químico y que tendrás que tomarte una pastilla para corregirlo. Entonces, eso es lo que estamos más acostumbrados, ¿sí? Sin embargo, las últimas investigaciones confirman que puedes vencer tus miedos. Lo único que necesitas es valor, sentido común y nuestras grandes técnicas. Y de entrada, ¿qué diferencia es cuando un médico te dice que tienes un desequilibrio químico en el cerebro? Y entonces esto lo primero que te lleva a pensar es, estoy defectuoso, ¿sí? A la diferencia de saber que como pienso es como me voy a sentir y que yo tengo el poder de cambiar mis pensamientos y que yo, eso me empodera, ¿no? Puedo hacer las cosas, puedo elegir y puedo yo hacerme cargo de mi estado de ánimo, no depender de una píldora porque soy defectuoso. De entrada, creo que esto tiene un impacto muy importante en nuestra mente, en nuestro estado de ánimo y en nuestra confianza en nosotros mismos.
Claro, y cómo nos hablamos y nos decimos eso, cómo nos podemos sentir, ¿no? Es la gran diferencia y el aporte que hace la terapia cognitivo-conductual y TEAM, justamente. Entonces, ¿qué te dices? Cuando empiezas a sentirte angustiado, tus pensamientos y tus sentimientos negativos comienzan a reforzarse unos a otros en un círculo vicioso. Los pensamientos catastróficos producen sentimientos de ansiedad y de miedo, y estos sentimientos desencadenan más pensamientos negativos. Te dices, uy, me siento asustado, así que debo estar corriendo peligro de verdad. De lo contrario, no me sentiría tan aterrorizado. Y los pensamientos van a parecer completamente realistas, pero no lo son. Cuando te sientes angustiado, te estás diciendo cosas que sencillamente no son ciertas. Estamos como exagerando las cosas que nos decimos. Entonces, el tema es justamente, una vez más, todos sabemos que en la vida tenemos razones para preocuparnos y siempre hay algo de qué preocuparse. Estudios, trabajo, relaciones de familia, relaciones de pareja, pero la verdad es que cualquier cosa para preocuparnos, incluso sin salir de casa. Pero la verdad es que siempre pensamos, y repito, eh, algo puede salir mal, pero la verdad es que también algo puede salir bien. Y un poquito de ansiedad nos puede impulsar para hacer cosas, pero una tonelada de ansiedad nos va a paralizar. Entonces el cuidado que hay que tener es justamente no vivir inquietos, irritables, tensos, sin dormir bien por esta ansiedad, porque justamente la victoria que tenemos que tener es de poder controlarla. La ansiedad va a estar, va a llegar, pero poder controlarla es el secreto que tenemos que tener. Okay, entonces, volviendo a esto, vamos a ver cuáles diferencias hay entre ansiedad neurótica y la ansiedad saludable. En la ansiedad neurótica no cumple ninguna función que sea útil realmente, pues no está relacionada con ninguna amenaza verdadera. Entonces no nos sirve de nada, es algo que no existe, nada más lo estamos sintiendo, está en nuestra cabeza, en nuestra telenovela muy personal. Los pensamientos que provocan estos sentimientos serán siempre unos pensamientos que están distorsionados, que son ilógicos, es decir, que tienen una deformación. Entonces, algunas de estas distorsiones son especialmente comunes cuando te sientes angustiado, preocupado o tímido. ¿Sí? Tiene esto de, por ejemplo, una de estas distorsiones es la adivinación. Todo va a salir mal. Mi conferencia no le va a gustar a nadie. Todos se van a aburrir. ¿Ok? Ese es mucho de los tipos de pensamientos que tenemos cuando nos da ansiedad. Entonces, vamos a ver cuál es el miedo saludable, el que sí nos sirve. Es consecuencia de una percepción que sí es realista de peligro. O sea, si yo veo que me sale un perro que está babeando y que puede ser peligroso y me puede morder, por supuesto que me tiene que dar miedo, ansiedad, porque eso me cuida y me protege. Esto no requiere tratamiento y si corres un peligro verdadero, una cierta dosis de miedo saludable puede servir para salvarte la vida, que es mismo que estabas diciendo, Silvina. Pero nos tenemos que aprender a diferenciar en lo que es real y lo que no es real, es decir, que está deformado y que es ilógico. Y la única manera de aprender a distinguirlo es a través de poder encontrar las distorsiones cognitivas en nuestros pensamientos. Es así. Entonces tenemos una distorsión que es adivinación del porvenir, como decía Victoria. Es cuando te dices que está a punto de pasar algo terrible. Por ejemplo, si tienes miedo a las alturas y estás subido a una escalera de mano, es probable que te digas, esto es muy peligroso, me puedo caer. Si eres tímido y estás hablando con una persona en una fiesta, puedes decirte, sé que voy a decir alguna tontería y voy a quedar como un idiota. Entonces, estoy pensando que las cosas, que yo sé lo que va a pasar y que siempre las cosas encima no es que adivinamos el futuro prediciendo positivamente, predecimos siempre negativamente y añadimos un montón de fallas y peligro en todas las situaciones. Entonces me hablo de una manera que me hace sentir de cierto modo que seguramente me va a hacer actuar mal o preocupado y el resultado que voy a tener lo más probable es que sea negativo y que encima refuerce esa creencia que tengo de que va a estar todo mal, ¿no? Claro, claro, ahí está todo el origen, ¿no? Vamos a ver otra de las distorsiones que se llama la lectura del pensamiento. Entonces, das por un hecho que las demás personas te están juzgando o que te desprecian, aunque no exista ninguna prueba al respecto. También, por ejemplo, un estudiante que estaba matriculándose
en la universidad, se enteró de que había un problema con su matrícula. Entonces se sintió muy angustiada y entonces se dice, ay, lo más probable es que aquí no me quieran, ¿sí? Que la verdad es que este no es mi sitio. Sin embargo, realmente este problema se solucionó inmediatamente. Pero más tarde, ya que ella se dio cuerda y dijo, aquí no me quieren, yo no encajo, no soy suficiente, ya se regañó, se dijo, se maltrató y no había ningún problema pues, importante. Simplemente a veces hay un detalle que hay que corregir. Pero más tarde, ese mismo día, se entera que su supervisor le había cambiado su puesto como profesora adjunta y entonces que tendría que dar clases a los alumnos de segundo grado en vez de los tercer grado. Otra vez se empieza a sentir muy mal, se empieza a sentir insegura y entonces vuelve a decirse, seguramente se dio cuenta que no soy tan buena como él pensaba y por eso me está dando un puesto inferior. Entonces ella empieza a vivir a unos alumnos de segundo grado como algo inferior. Está leyendo el pensamiento del supervisor, que realmente hay muchas situaciones por las cuales quizá la cambiaron. Quizá es tan buena maestra que los alumnos de segundo grado necesitaban de alguien que tuviera más capacidad o ella sabe ciertas cosas de este curso que son muy específicas y ellas las maneja muy bien y deciden también ponerla por esto. Hay muchas razones, pero nosotros siempre vamos a pensar lo peor, el peor de los escenarios, ese es el que nos gusta. Y lo armamos, pero en grande, ¿no? Es así. También tenemos la magnificación. Exageramos el peligro de las situaciones. Por ejemplo, un hombre que se estaba afeitando se corta y sintió la necesidad de decirse, oh no, está sangrando mucho de verdad, sangra demasiado. ¿Será que tengo un problema de coagulación? No podía quitarse de la cabeza ese miedo y se empeñó en que su médico le hiciera una revisión de inmediato. Naturalmente, todos los análisis dieron de resultados normales, ¿no? Y cuántas veces nos pasa que estamos con un dolor de cabeza y ya pensamos que tenemos migraña, un tumor, cualquier cosa y capaz que en realidad es estrés o que no comimos bien o cualquier cosa común, pero que no tiene que ser algo exagerado como eso, ¿no? O quizás que estamos viendo mal y necesitamos lentes y por eso nos duele la cabeza, pero vamos a la exageración siempre y esa es una distorsión. Estamos poniéndole un filtro a nuestros pensamientos, distorsionándolos para el lado negativo. Claro, como hemos dicho, nosotros mismos somos grandes generadores de telenovelas, ¿no? Adentro de nuestra cabecita hay telenovelas que, bueno, son más dramáticas que las que exhiben en el Canal 2, que es el canal de las estrellas, ¿no? Somos unos maestros. Y bueno, vamos a ver que otra de las grandes distorsiones es el razonamiento emocional. Entonces yo razono en función de cómo me estoy sintiendo. Si me siento asustada, entonces lo primero que pienso es, ay, debo de estar en peligro. O si me siento a punto de colapsar, es que pienso que está a punto de volverme loco, ¿no? Estoy a punto ya de aquí caput. Entonces, hay que tener cuidado, revisar qué cosas son reales, qué cosas son irreales. Y ahí es donde vamos a encontrar, a través de cuestionarnos, a través, sobre todo, de aprender cuáles son las distorsiones. Y las afirmaciones del tipo debería, que es lo más peligroso y lo que más hacemos todos, ¿no? Porque las personas a veces tienen establecidas como la gente debería ser así, debería ser asá, cuando mi suegra viene a mi casa se tiene que portar así, cuando mi hijo va a la casa de alguien se tiene que portar asá. Entonces, cuando tenemos muchos deberías, que son el debería, el tendría que, lo que pasa es que nos estamos preparando en realidad para una decepción y para una desilusión. Primero porque creemos que podemos controlar todo el tiempo lo que la gente hace y cómo tienen que ser las cosas y eso no pasa. La verdad es que no controlamos nada más que nuestra actitud, entonces nos frustra muchísimo. Las afirmaciones del tipo debería son cuando te dices que no deberías sentirte tan angustiado, ni tan tímido, ni tan inseguro, ya que la gente normal no se siente así. Entonces, me estoy reclamando a mí mismo continuamente que yo debería o no debería sentirme de una manera u otra. Yo debería poder conversar con extraños en una reunión, se dice una persona que es tímida. Yo tendría que ser más segura de mí misma.
Y en realidad lo que estoy haciendo es como sacando un látigo y azotándome a mí misma por algo que todavía no tuve las herramientas como para poder controlarlo. Pero esos debería nos frustra, porque encima si me digo, yo tendría que ser más segura de mí misma, pero no tengo las herramientas todavía para hacerlo, lo único que voy a lograr es angustiarme, frustrarme, quizás incluso deprimirme. Entonces los deberías son peligrosísimos y siempre decimos que hay que reemplazarlos por preferiría. Yo preferiría ser más segura, yo preferiría poder conversar con extraños y le quito el peso negativo a eso. Entonces me permite trabajarlo mejor sin frustrarme o deprimirme por estos deberías que me impongo. Muy interesante. Otra de las distorsiones que también lastiman muchísimo y que es muy fuerte es poner etiquetas. Poner una etiqueta es una gran sobregeneralización. ¿Sí? Te pones etiquetas con adjetivos como, por ejemplo, idiota, neurótico, fracasado, irresponsable, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si tiro mi taza de café al piso? Pues me digo, soy una idiota. En realidad, soy una idiota porque tiré la taza de café al piso. Eso no es real, ¿sí? Bueno, pude haber hecho una idiotez porque no me fijé, ¿no? Pero todo mundo lo hacemos. Creo que nadie nos salvamos en haber tirado un vaso de agua, de leche, de café o de lo que sea. Entonces, no somos unos idiotas por eso. Y el decirme un idiota y reducirme a un idiota, hacerme tan pequeñito, realmente es una forma de lastimarme muy, muy cruel. O, por ejemplo, cuando no logré enviar un archivo por mail y me digo, soy un inútil. Y podría identificarme muchísimo porque todo lo que tiene que ver con computación me pone así y entonces Silvina yo creo que se ríe porque le consta, ¿no? Pero bueno, he intentado últimamente en ya no estresarme tanto y pedir ayuda, ¿no? Y no soy una inútil, hay cosas que puedo hacer mejor, hay cosas que se me facilitan más, hay cosas que no conozco también, ¿no? Hay cosas que no sabemos hacer porque las ignoramos porque no las conocemos, no porque somos ignorantes, ¿sí? O porque no lo podemos hacer. También tenemos la autoinculpación, que es gravísima. Te riñes por el más mínimo defecto o falta, incluso por el hecho de estar angustiado. Mi hermana se enojó y seguro es mi culpa. Nadie hace preguntas en la conferencia y seguro es mi culpa porque los estoy aburriendo. El seguro es mi culpa o probablemente es culpa mía. ¿Cuántas mujeres, señoras, señores conocen que se culpan y compran las culpas, pero hasta las del vecino? Cualquier cosa, aunque no tenga nada que ver con ellos, piensan que puede llegar a ser culpa de ellos y analizan las situaciones hilando finito para ver si es que en algún momento hicieron algo que pueda hacer que esa persona esté enojada ahora, ¿no? Como si todo tuviera que ver con ellos y realmente personalizan todas las cosas que están pasando y se compran las culpas ajenas y las propias. Así es, nos encanta, como somos muy egocéntricos, nos encanta ser los dueños de la culpa, la queremos, pero enterita, ¿no? O que el otro tenga la culpa. Eso también nos gusta mucho, pero si la tiene el otro, también la tiene que tener enterita, ¿no? No compartimos, o todo o nada, ¿no? Nuevamente una distorsión. Pero bueno, vamos a ver, ¿te reconoces en alguna de estas distorsiones? Si te resultan familiares, pues eso es muy bueno. Porque cuando cambies tu manera de pensar, entonces podrás cambiar tu manera de sentirte. En cuanto descubras las mentiras de tus pensamientos distorsionados, tus miedos van a desaparecer. Simplemente observa el pensamiento, ve qué cosa es real y qué cosa no es real. Y si lo logras cachar, ahí vas a cambiar y tus miedos van a desaparecer. Lo pueden creer así de fácil, así de rápido. Y empezamos con la primera técnica, nos deshacemos de las distorsiones y pensamos con ¿qué pasaría? What if es el nombre de esta técnica. La técnica del qué pasaría te ayudará a descubrir cuál es la fantasía terrorífica que está desencadenando tu ansiedad. Cuando te enfrentes a esta fantasía podrás derrotar tus miedos para siempre y te darás cuenta de que el monstruo al que tanto le temías no tiene dientes. ¿En qué consiste? Vamos a preguntarnos. Por ejemplo, tengo un pensamiento negativo y voy a preguntarme, ¿y si esto fuera cierto? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo que más le temo? Vamos a escribir la respuesta
y vamos a hacer otra flechita hacia abajo y vamos a volver a preguntar, ¿y si esto fuera cierto? Pero ahora sobre la respuesta que teníamos, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera cierto, ¿qué podría pasar? ¿Qué es lo que más le temo a hablar en público y que la gente se burle de mí? Ok, entonces mi respuesta es que se burlen de mí. Y vuelvo a preguntar lo mismo. Y si esto fuera cierto, en este caso que se burlen de mí, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo que más le temo? Pasar vergüenza. Y si esto fuera cierto, y así vamos ahondando con esta misma pregunta, con estas tres mismas preguntas, vamos a sacar al final, en realidad, cuál es el miedo más grande que tenemos, ¿no? Por eso, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y nos vamos a dar cuenta que seguramente no pasa nada y que podemos vivir generalmente con eso que pueda pasar, que podemos sobrevivirlo. Entonces lo que hacemos es quitarle el peso que nos está dando este pensamiento negativo. Así que esta técnica de qué pasaría es muy interesante. Muy interesante, Silvina. Y como ven, es sencillo, no es algo tan complicado y es increíble el efecto que puede tener en nosotros, la gran ayuda que nos puede dar con algo tan sencillo. Nada más hay que atreverse a hacerlo y querer cambiar. Así es. Entonces, ahora vamos a ver una técnica que se llama autocontrol, automonitoreo. Entonces, puedes dar seguimiento a un pensamiento negativo que es repetitivo o alguna fantasía que te produce ansiedad al contarla cada vez que sucede. Cada vez que me viene el pensamiento negativo o esta fantasía de que todo va a estar mal, empezar a contar, ¿sí? Una forma fácil de hacer esto es mantener una tarjeta como de 3x5, una tarjetita, que lo puedes traer en tu bolsa, en tu bolsillo, y puedes poner una marca en la tarjeta cada vez que en el día sientes que te viene el pensamiento, que te viene esta fantasía. Y entonces estarlo monitoreando. Por otro lado, también podrías tener un contador de muñeca que puede ser como los que usan los golfistas, por ejemplo, ¿no? Para realizar un seguimiento de tus puntuaciones. O cada vez que tengas un pensamiento negativo, pues simplemente puedes hacer clic en el contador y el número aumentará consecutivamente. ¿Sí? Al final del día puedes registrar el total y restablecer el contador a 0. Durante la tercera semana de autocontrol, los pensamientos perturbadores pueden disminuir o incluso pueden desaparecer. No sabemos por qué, pero realmente al estarlos contando, al estarlos al pendiente de ellos, se esconden, se van y ya no quieren venir. Tengo aquí en mi celular una aplicación, es gratuita, se llama Click Counter. Se las voy a poner para que la vean. ¿Sí la ven? No, más arriba. Si quieres, no las pones, sí, más o menos se ve, pero si quieres, cuando acabes, la pones para que se vea en grande contigo. Bien, Anita. Y se llama Click Counter, la pueden bajar en el App Store, es gratuita y con eso pueden ir a estar contando estos pensamientos. De verdad, estarte monitoreando te lleva a liberarte de ellos. También tenemos otra técnica que se llama examinar la evidencia. En vez de suponer que tus pensamientos negativos son ciertos, puedes buscar las pruebas que hay de esta afirmación. ¿Qué indican los hechos? Una mujer llamada Emily tenía miedo a volar porque estaba convencida de que habría un tumulto de pasajeros y ella moriría pisoteada en el avión. Era consciente de que esos miedos parecían tontos, pero estaba convencida de que eso sí podía suceder en verdad. El doctor David Burns le preguntó si había alguna prueba real de que apoyara su creencia, de que apoyara esto, y cuántas personas habían muerto aplastadas en un avión el último año que ella supiera. Emily obviamente no recordaba ningún caso. Y en toda la historia de la aviación le preguntó el doctor Burns, y Emily volvió a reconocer que no recordaba que nadie hubiera muerto aplastado en un tumulto en el pasillo de un avión. Naturalmente las personas sí pueden morir aplastadas en un tumulto y es algo extremadamente raro, pero no imposible. Se han dado casos, por ejemplo, en partidos de fútbol o en conciertos de rock. Pero morir aplastado en un tumulto en el pasillo del avión es de los peligros
no es de los peligros más comunes en un viaje en avión, es de los peligros menos comunes en realidad. Entonces, cuando examinamos la evidencia de qué es eso que nos está preocupando y ver si pasó alguna vez, qué tanta chance de que vuelva a pasar, y si vuelve a pasar, cómo puedo solucionarlo, cómo puedo gestionar eso, qué plan B tengo en caso de que pase algo, entonces voy viendo, voy dándome tranquilidad de que en realidad es mucha parte mi imaginación y no el pensamiento negativo ser tan real. Pues sí. Ahora, Silvina, vamos a ver reatribución. Es otra de las técnicas que nos ayudan muchísimo. Esta es en situaciones que te producen ansiedad. Puedes pensar que lo que está sucediendo es toda responsabilidad tuya, sin tener en cuenta los factores externos que ayuden a la situación. Por ejemplo, al aplicar la reatribución, identificas todos los factores que contribuyeron a un problema para poder desarrollar una perspectiva que sea más realista. Si se dan cuenta, aquí el chiste de todo esto es encontrar lo ilógico, lo que tiene una deformación, lo que no es real. Irnos al mundo real. El mundo real existe, tiene problemas, el mundo real es difícil. No estamos hablando de Disneylandia, pero con lo que ya es difícil y con lo que ya per se existe, tenemos suficiente, no necesitamos deformarlo aún más y hacerlo mucho más doloroso, mucho más difícil de transitar. Entonces, un ejemplo puede ser que cuando coqueteas con alguien y te rechazan, entonces asumes que es porque hay algo malo en ti, sin pensar en diferentes factores que pudieron haber influido. Pero si yo le hago una sonrisita a alguien y no me hace caso, lo primero que pienso, claro, porque no soy bonita, no le gusto, no le intereso a nadie, nadie me va a querer. Y me empiezo a atormentar de una manera increíble, ¿no? Porque la lluvia de pensamientos negativos puede ser incalculable, ¿no? Sin fin. Y no me pongo a pensar que la otra persona no me pudo haber visto, quizá estaba trabajando y tiene prohibido tener cualquier tipo de contacto con los clientes, quizá está de mal humor, quizá le duele la muela. Hay muchos factores y generalmente cuando de verdad nos ponemos a ver qué pudo haber pasado, qué pudo haber influido para que yo no tuviera la respuesta correcta, vamos a encontrar muchas razones y muchas de ellas son correctas. Y en el peor de los escenarios, si no me responde a este coqueteo, ¿sí? Porque pues no le gusté, puedo hacer mi técnica de qué pasaría. Muy bien. ¿Qué pasaría si no le gusto, Silvina? Nada, no le podemos gustar a todo el mundo, sería un debería, ¿no? Yo debería gustarle a todo el mundo. Exacto. Y tenemos los ejercicios de ataque a la vergüenza. Estos son muy divertidos. Si sufres ansiedad social, probablemente tengas un miedo intenso a quedar como un tonto delante de las otras personas. Y los ejercicios de ataque a la vergüenza pueden ser un antídoto poderoso contra este miedo. Para realizar un ejercicio de ataque a la vergüenza, harás intencionadamente alguna tontería en público. En general vas a descubrir que la mayoría de la gente no te desprecia y que en realidad no se acaba el mundo si uno pasa vergüenza. De hecho, casi siempre sucede que todos terminan divirtiéndose con lo que uno hace. Y este descubrimiento puede resultar tremendamente liberador, pero también puede provocar terror al principio. La verdad es que a todos nos aterra pasar vergüenza, pero realmente uno se da cuenta después de que no pasa nada y que la gente no le importa lo que uno está haciendo. Te miran 3 segundos lo que hiciste y siguen con lo suyo. No llamamos, o sea, la gente no está centrada en nosotros. Nos sentimos tan importantes que pensamos que lo que uno hace queda como grabado en la gente para siempre y no es así. Entonces el ejercicio de ataque a la vergüenza, que por supuesto hay que... no es que hacer pasar vergüenza a alguien, sino que la persona decida por sí misma pasar intencionalmente un momento de vergüenza para hacer la prueba e ir sacándose la timidez. No se trata de hacer pasar vergüenza a los demás. Así es, Silvina. Está esta anécdota que cuenta el doctor David Burns, que le pasó a él, porque el doctor Burns también tiene ansiedad social y también tiene ansiedad cuando habla en público y tiene estas cosas con las que él también lucha. Por eso sabe que esto es muy efectivo, porque lo ha vivido en carne propia. Entonces cuenta que en una ocasión estaba en un workshop con muchos colegas. La verdad es que la presentación salió increíble y de ahí se fueron a
comer a un restaurante chino muy bueno. Y ya que están ahí, como ustedes saben, en este tipo de restaurantes, la comida se sirve al centro. Entonces ahí todos comparten. Y en eso lo reta uno de los colegas y le dice, a ver si te atreves a ir a pedir a la mesa de al lado que te den a probar. Entonces el doctor Burns se quedó, dijo, ¿qué hago? Ni modo. Soy el doctor David Burns, acabo de dar una super workshop, unas conferencias maravillosas acerca de esto, ¿y cómo no lo voy a hacer? Entonces, con muchísimo esfuerzo se levantó, para él le costó mucho trabajo, y llegó a la mesa de al lado y le dijo, oigan, quisiera ver si me pueden dejar probar qué están comiendo y explicarme. Y entonces, sí, claro, siéntate, mira, esto es tal cosa y esto es la otra cosa. Y el caso es que se armó ahí la chorcha y acabaron las dos mesas juntándose. Pero para el doctor Burns fue muy difícil atreverse, porque esto es difícil para él, ¿no? Y esto se llamaría un ataque de vergüenza, ir a la mesa de al lado y pedir que te dejen probar. Hay gente que si le dices eso, pues no puede caer fumigado al piso, pero ¿qué pasaría si lo haces? No pasa nada. Hay que atreverse y esos son los retos. Cada quien, dependiendo que tenemos ansiedad, claro que nos va a costar trabajo y bueno, es muy valiente hacerlo, exponerte y tratar de vencer, acercarte al monstruo y ver que no tiene dientes. Y hablando de dientes, ahorita tengo aquí la fotografía de un perrito que tiene unos dientes bien grandes y que me lleva a esta técnica que son de imágenes humorísticas. Cuando estás angustiado, tu mente se inundará de imágenes terribles. Va a estar lo peor que va a pasar, el diluvio que viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te produce ansiedad hablar en público, lo primero que vas a pensar es que el público está muy aburrido y se va a quedar dormido. O si te da miedo los perros, lo que vas a pensar es que un perro te va a gruñir y entonces te va a morder. O si tienes preocupaciones obsesivas por tu salud, puede que una rosadura ligera en un pie te haga imaginar que ya no vas a poder caminar. ¿Ya ven cómo lo amplificamos, lo llevamos a un extremo terrible que no es lógico, que no es real? Existen muchas maneras de tratar este tipo de imágenes terribles, viendo al perro que te muerde o viendo que ya no vas a poder caminar y ya te ves ahí sentado en tu casa sin moverte. Entonces, cuando tienes estas imágenes las puedes cambiar del mismo modo. Hay muchas formas, ¿no?, de oponerte al pensamiento negativo. Entonces, cuando aplicas, en vez de esta imagen que me genera tanta ansiedad y que es muy fea, lo puedo cambiar por una imagen que sea divertida, que sea humorística y que en vez de que me dé una ansiedad horrible, pues puede ser que me divierta. Puedo pensar en las cosas más absurdas. Por ejemplo, en vez de estar viendo al perro que me gruñe y me muerde, puedo imaginármelo que el perro pasa cerca de un señor y le hace pipí en el pie. Eso podría ser muy chistoso, ¿no? Y me va a relajar. Les recomiendo mucho reír, creo que es una de las mejores terapias, de lo más sanador, de lo más reconfortante. Cuando nos reímos generamos muchas endorfinas, oxitocina, todas las cosas que nos ayudan al bien vivir, al bienestar, y se los recomiendo mucho. Me encanta esa recomendación. Y tenemos la sustitución de imagen. Cuando usas la sustitución de imagen, sustituyes una imagen más positiva o pacífica por una aterradora. De la misma manera que un director de cine modifica una escena en una película. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene miedo a volar puede fantasear cuando está por subir al avión y por emprender ese viaje, puede fantasear con aterrizar de manera segura junto a su familia o de ya estar relajándose bajo el cálido sol en la playa cada vez que una fantasía aterradora de un accidente de avión se le ocurre y se le cruza por la cabeza. Entonces, cuando yo estoy sustituyendo las imágenes por algo que también sé que puede pasar y que es mucho más probable que pase y más real, entonces estoy apagando ese pensamiento negativo que tengo y me quito un poquito la ansiedad. Ok, ahora vamos a ver algo que se llama práctica del rechazo. Esto es muy bueno para las personas que son tímidas, practicar el rechazo. Cuando utilizan la práctica de rechazo, pueden buscar el rechazo a propósito como a modo de investigación para ver qué pasa, ¿no?
Entonces, en vez de verlo, cuando me rechazan como un fracaso, lo voy a ver como un éxito, porque eso es lo que estoy buscando. Entonces, todos tenemos que soportar un cierto rechazo. Hay gente que lo vive más difícil o que le pasa más seguido, es verdad, pero a todos en algún momento nos han rechazado. Entonces, si estamos dispuestos a hacer esta técnica, tarde o temprano vamos a encontrar a personas con las que somos compatibles, que nos vamos a llevar bien, y el rechazo, pues, se nos va a resbalar, como si nos pusiésemos un traje de mantequilla y todo se resbala. No nos va a hacer daño más. También tenemos la técnica de la emoción oculta. Los que sufren de ansiedad tienen una tendencia a evitar problemas que no quieren enfrentar, y muchos de ellos son individuos excepcionalmente agradables que están preocupados por complacer a los demás. Cuando están molestos por algo, como un conflicto con un miembro de la familia, un problema en el trabajo, barren esos sentimientos negativos debajo de la alfombra y se olvidan del problema que los está molestando. Sin embargo, los sentimientos van a volver a aparecer en la superficie, disfrazados de algún tipo de ansiedad, como un ataque de pánico, una preocupación crónica, una fobia, síntomas de trastornos obsesivos compulsivos o incluso hipocondriasis. Cuando traes estos problemas al consciente y expresas los sentimientos que estuviste tratando de reprimir, la ansiedad a menudo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de guardarse y salir escondida como un tipo de ansiedad, ¿no? En vez de hablar los problemas, los guardo, pero me pongo nerviosa, me pongo tensa y empiezo a preocuparme y a ocuparme de otras cosas en vez de ocuparme de lo que en realidad me tendría que estar ocupando, ¿no? De lo que me preocupa en realidad. Ok, y por último, vamos a ver lo que es el análisis costo-beneficio. Vamos a tomar una hoja de papel y vamos a poner una línea en medio. Del lado izquierdo vamos a poner la palabra ventajas y le he dado derecho las desventajas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que quiero cambiar, sea un sentimiento, un hábito o una idea, un pensamiento. Entonces aquí digamos que quiero cambiar el pensamiento de la gente pensará que soy un idiota egocéntrico si intento coquetear con ella. Entonces, ¿qué ventajas me va a dar esto? Pues no tendré que arriesgarme a pasar una vergüenza, no voy a ser rechazada, no me molestaré con la gente, me sentiré moralmente superior porque sacrificaré mis propias necesidades para hacer feliz a otras personas. Puedo culpar a otras personas de mi pobre vida social o puedo sentir pena por mí mismo, que eso muchas veces nos encanta, nos es fabuloso. Pero ¿cuáles van a ser las desventajas? Que no voy a hacer lo que quiero realmente, no creceré porque tendré miedo al rechazo. Si trato de hablar con esta persona, me pondré muy tenso porque imaginaré que todos están molestos conmigo. Me enfadaré y culparé a otras personas por mis inhibiciones. Y finalmente, lo más fuerte, la desventaja más grande es voy a terminar solo. Entonces hay que cuestionarnos, ¿sí? En las ventajas, ¿en qué nos ayuda el pensar que soy un idiota egocéntrico y que si coqueteo con ellos todos van a pensar esto de mí? O ¿en qué me hieren? ¿En qué me lastiman las desventajas? Y ya que me hago esta pregunta, ¿en qué me ayuda y en qué me hiere? Puedo agarrar 100 puntos. De estos 100 puntos los voy a dividir. ¿Cuántos le quiero dar a las ventajas? ¿Y cuántos puntos le voy a dar a las desventajas? Pero lo más importante es que ustedes le den más puntos a lo que es algo más pesado para ustedes, que tiene más peso, que es más importante. Ustedes pueden decidir o las ventajas o las desventajas después de preguntarse en qué me ayuda o en qué me lastima. Y bueno, muchas gracias. Sí, quiero comentarles que estamos dando Team CBT en la Universidad Hebraica. Cualquier persona que tenga ganas de estudiar Team CBT puede llamar a la universidad y con mucho gusto les daremos todos los informes que ustedes quieran. Vamos a empezar cursos ya en enero. Estamos por ahora trabajando virtual. Tenemos cursos para hacer una certificación en Team CBT. Se está dando también un curso de relaciones en Team CBT y en fin, tenemos diferente oferta. Y cualquiera que esté interesado, favor de llamar a la universidad. Y bueno, si Anita, si tienes preguntas,
comentarios. Gracias. Muy interesante. La verdad es que yo quisiera nada más preguntarles si siempre estas ansiedades que nos dan, ¿ustedes creen que son creadas, o sea, en el mayor de los casos? ¿Solo hay que recurrir a doctores cuando el caso es extremo y es cuando vienen las medicinas y este tipo de cosas? ¿O generalmente uno mismo las puede ir controlando con estos tips que nos han estado dando? ¿Quieres responder, Victoria? Bueno, mira, Anita, hay casos y en todo hay grados, ¿no? Hay gente que requiere de ir al médico, que puede tener un problema que necesite la medicación y eso solo lo puede valorar un psiquiatra. Pero si tu pregunta es si a través de conocer estas técnicas y conocer mi pensamiento puedo luchar contra mi ansiedad, la respuesta es sí, 100% sí. Y hay que aprender, es todo como un entrenamiento, ¿no? Hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a hacer los ejercicios, pero definitivamente sí, para ansiedad y depresión es una maravilla el poder trabajar con Team CBT y generalmente no requieren de medicamento. Me parece que hay que recordar que la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que tenemos y que lo que hace es protegernos de situaciones en las que podemos estar en peligros. Pero la realidad es que si ya deja de ser funcional la persona, tiene que buscar ayuda y en un primer caso, la terapia cognitivo-conductual se ocupa súper bien de todos tipos de ansiedad y puede ayudar y ser la mejor respuesta. Hay casos que son más graves que están más complicados o que es una ansiedad generalizada, que la persona vive en ansiedad por años y que sí va a requerir de un apoyo terapéutico más importante o de medicamentos. Pero si yo en realidad, es como si yo tuviera una pistola para defenderme, ¿no? Del mundo. Pero una cosa es que yo cuando estoy en riesgo saque esa pistola y tire un tiro. Pero si yo a todo estoy tirándole tiros con la pistola, en vez de discernir qué es un peligro y qué no, entonces termino siendo un problema. Entonces pasa eso. Si todo me produce ansiedad, si dejo de ser funcional y si realmente ya estoy incómoda, es agotador, es vivir desgastándose. Entonces, cuando ya es un problema que me deja, que me impide ser funcional, sí, yo creo que hay que buscar un apoyo de psicoterapia o de psiquiatría mayor. No sé qué opinas, Victoria. 100%, Silvina. Así funciona esto. Incluso hay un libro del doctor David Burns que si la gente que está lidiando hoy en día con ansiedad por la pandemia y todas las consecuencias que están viniendo por esto, se llama Adiós Ansiedad. Lo pueden comprar, ahí vienen muchísimos ejercicios y estos son libros de autoayuda que en verdad te hace que te caiga el 20, que te enseñan a tú mismo poderte monitorear, a tú mismo poderte regular, porque Team CBT es un tipo de terapia en donde hacemos que el paciente se haga responsable de su proceso, es su trabajo, pero por el otro lado también autónomos. Entonces, esto que yo aprendo a hacer, ya me lo llevo conmigo y lo puedo aplicar toda mi vida, porque también es verdad que yo puedo tener grandes, digamos, episodios de ansiedad y cuando ya aprendí cómo quitarlo, no quiere decir que se me va a ir para siempre. Voy a tener recaídas, eso es normal. Y la recaída puede venir dentro de una hora o dentro de un año. Pero la buena noticia es que yo ya tengo referencia de cómo hacer, qué hacer, y al volverlo a hacer me va a volver a funcionar. Entonces voy a poder hacerlo yo solo y voy a poder salir adelante por mis recursos que ya aprendí y voy a salir más rápido, voy a tener que estar pasando estas molestias por mucho menos tiempo. El tiempo de recuperación es pronto. Ya conozco el camino. Súper, muchas gracias por la respuesta. Tenemos en Facebook, Alejandro Sánchez nos comenta, saludos y gracias por tratar este tema. Muchas gracias, Alejandro. Hay felicitaciones y bueno, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta y la quiere escribir en el chat, ya sea en Facebook o en el chat del Zoom, podemos esperar un momentito para que puedan
contestar, pero pues yo creo que la verdad estuvo bastante clara. Los ejemplos que nos dieron fueron muy claros y las imágenes. Entonces eso hace que uno entienda mejor las cosas y que, pues sí, ojalá y que todo el mundo seamos menos ansiosos. Me Con parece esto. importante aclarar que mucha gente piensa que vive ansiosa, pero hay que ver de dónde viene la ansiedad, ¿no? Si fue un estrés postraumático por algo que le pasó, si consume algún tipo de sustancias, si es nada más preocupaciones, como digo, en el caso de las mamás, las abuelas o familiares. Hay que ver de dónde viene también esta ansiedad para poder controlarla mejor, ¿no? Y qué tipo de pensamientos tengo, porque sobre los pensamientos vamos a trabajar y ver cuáles son las técnicas que se pueden usar y qué distorsiones estamos teniendo, como las que veíamos recién. Y muchas veces me han preguntado si si la ansiedad es una enfermedad hereditaria. Y me gustaría aclarar eso porque en realidad lo que se hereda es la predisposición, pero no ser más predispuesto. Y como dice siempre Victoria, en casa de mormones crecen mormones. Si vivo en una casa en la que todo el día mi mamá se preocupa de todo y mi abuelita se preocupa de todo y somos preocupones, es muy probable que yo copie esa costumbre, si bien no estoy heredando el tema, ¿no? Sí, aparte la ansiedad también es parte del temperamento, ¿no? La personalidad se compone por temperamento y carácter. El temperamento es algo que ya viene en nuestro chip y sí, eso es genético, pero como dijo Silvina, también va a depender del medio ambiente y el carácter lo formamos dependiendo de la historia de vida y cuando se conjuga temperamento y carácter va a surgir una personalidad. Entonces, pues también depende de dónde me tocó estar para que yo sea o más violento, más ansioso, más depresivo, porque es verdad, en la casa de los mormones viven mormones. Claro. Nos preguntan en Facebook, Sara Penhot, que si ansiedad por comer, ¿cómo se le puede manejar? Puedes hacer la técnica del automonitoreo, esa te puede servir muchísimo, por ejemplo. Y también hay ahorita unos como relojitos que te dan toques. Entonces, cada vez que pasaba a hacerte o lastimarte o meterte algo a la boca que no debes, te da un toque. Podrían checar algo así, también es bueno. Pero automonitorearte es ver qué pensamiento viene cuando quieres comer, qué te dices a ti misma, porque también hay distorsiones que son positivas. ¿Sí? Y esas son también muy peligrosas, como por ejemplo, me lo merezco, trabajé duro todo el día, ¿sí? Nada más voy a comer una mordidita. Todos sabemos que todo esto nos estamos engañando. Entonces, cuando me estoy diciendo todo esto, hay que estarte monitoreando qué está pasando, a qué horas me lo digo, en qué momento me siento así, qué momento tan específico. Y hay varias técnicas que sí podrías usar. Costo-beneficio también sería genial, ver cuántas ventajas tiene seguir comiendo así y cuántas desventajas y tomar la decisión de si quiero cambiarlo o no. Y ahí escribir los pensamientos también, qué pensamientos me estoy diciendo cuando, como dice Victoria, cuando estoy por comer demasiado y ver cuáles son las distorsiones de las que vimos que tienen estos pensamientos. Ese sería un autocontrol también. Claro, costo-beneficio para esto me encantó, Silvina. Las ventajas y desventajas de comer lo que yo quiera. Ujú. Súper. Nos dicen, muchas gracias. Leti Bagdadi nos dice, muchas gracias, muy útil su información. Gracias por su empeño y explicaciones claras. Pues no Bueno, tenemos... muchas gracias a ustedes acompañarnos y muchas gracias a la Kaile por invitarnos una vez más. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, primero Dios, nos vemos la semana que entra con otro tema interesante. Y a todos los que están conectados, pues les agradezco también el que hayan estado con nosotros y que sigan acompañándonos en todas y cada una de nuestras actividades. Vicky y Silvina, muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Bye, bye. Anita. Bye.